y es que cuando Pinochet en el año 74-75 creó la zona franca en la región antigua de Tarapacá, estableció en un minuto dado, la zona franca tiene una historia anterior, esto empieza antes, esto fue en el gobierno de Frei Montalva, pero Pinochet potenció la zona franca, esto hay que decirlo a través de un decreto, donde estableció que la zona franca de venta al detalle iba a corresponder a Iquique, y que Arica sería una zona franca de extensión industrial. O sea, de esta misma zona franca, que según el texto del decreto que lo leí, dice de que este es un instrumento que busca potenciar el desarrollo armónico de la región, de la antigua región. Por lo tanto, que la zona franca de Iquique se llame zona franca de Iquique no significa que la zona franca era para desarrollar Iquique. La explicación es que en ese minuto Iquique era la capital regional. Esta zona franca de desarrollo industrial para Arica está como beneficio de Arica, por lo tanto, de esa época. El problema parte cuando a una empresa externa, una sociedad anónima que se crea para este fin, se le entrega la administración de esta zona franca que buscaba, como digo por el decreto, potenciar el desarrollo armónico de la región. La región también incorporaba a Arica y sus provincias, obviamente, y por eso se le da la extensión de la zona franca industrial. O sea, Pinochet, en otras palabras, dijo: todo aquel que quiera trabajar en el sistema franco y quiere vender productos al detalle, qué sé yo, lo tiene que hacer instalado en Iquique. Y si quiere instalar una industria, puede hacerlo también como zona franca de extensión en Arica. También puede hacerlo en Iquique, pero en Arica como zona franca, o sea, podía en industria instalarse. En el fondo estaba diciendo que en Arica no se podía instalar comercio por zona franca. Ese fue un beneficio que le dio a los iquiqueños, porque Pinochet quería mucho a Iquique y a los iquiqueños, que le volvieron la espalda después y no lo apoyaron, es otro cuento. Pero yo creo que fue como una forma de darnos, de que Iquique se quedara con la máscara del león y darnos lo más débil en ese minuto a nosotros. Lo que, curiosamente, puede convertirse en un tremendo y potente instrumento de desarrollo, termina castrado, porque eso es lo que hizo a la vez cuando se entrega la administración de este sistema a una institución, organización que se llama SOFRI S.A., SOFRI Sociedad Anónima, que es una empresa administradora del sistema franco. Y se le entregan a ellos las facultades de establecer criterios sobre qué empresas podían o no instalarse en función de lo que la ley permitía. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Que ellos son los que calificaban a la empresa si cumplía o no los requisitos para instalarse. De pasada, tenía que pronunciarse el director regional de aduana, y el director regional de aduana estaba instalado en Iquique, porque la región tenía una capital regional que era Iquique, y su director regional estaba en Iquique. Tenía que pronunciarse un par de organismos fiscales también, impuestos internos, y podríamos, por razones obvias, pero la última palabra la tenía esta empresa administradora que resolvía quiénes se instalaban y quiénes no. Entonces, cuando venía alguien a instalarse, eran ellos los que lo calificaban. Y el director, y además se tenía que pronunciar el intendente. ¿De qué intendente estamos hablando? Del de la región antigua, el intendente con asiento en Iquique. Por lo tanto, el intendente en Iquique, que se atreviera a dar el visto bueno y la pasada para que una empresa se instalara en Arica, le iban a incendiar el edificio lo más probable, en cuestión de minutos. Frente a eso, nos encontramos con que este beneficio aparece castrado, por decirlo de alguna forma, o amarrado de una pata, porque no podíamos desarrollarlo, dado el hecho que quienes resolvían eran precisamente aquellos que no les convenía que Arica se desarrollara industrialmente. ¿Qué es lo que pasa? Patricio Aylwin le vende a esta institución llamada SOFRI, a través de esta empresa administradora SOFRI S.A., una enorme cantidad de extensión de terreno donde se construye el Parque Chacayuta. Fue un gesto del gobierno de Aylwin con el fin de potenciar el desarrollo industrial de Arica en función de este instrumento, pero lo que Aylwin no resolvió fue que la administración del sistema lo siguió manteniendo este grupo de gente, en que mayoritariamente son iquiqueños, empresarios de Iquique, instituciones de Iquique, y con un fuerte apoyo en el Ministerio de Hacienda desde hace mucho tiempo. En los gobiernos de la concertación, este beneficio se mantuvo siempre
la zona industrial ahí al frente, pero quienes ponían los precios de los terrenos, quienes ponían las condiciones para que la empresa se instalara, era esta empresa iquiqueña de administración, Sofri S.A. Lo que generó en definitiva que cuando alguien quería instalarse en el parque Chacayuta, venía alguien de Sofri, porque ellos tenían oficina en el mismo parque, le ponían precios leoninos a los servicios, bueno, y le ofrecían, ¿por qué no se instala mejor en Iquique? Para después agregarle otro elemento, dado la falta de espacio en Iquique, por ley, no sé si fue la ley Arica 2, se le entrega en el Congreso a Iquique la posibilidad de ampliar su zona franca o sus sectores amurallados a altos pisos, para desarrollar y potenciar altos pisos. Arica siempre mantuvo su condición de zona franca de extensión industrial, pero con esta cortapisa de que no podían los ariqueños administrar un sistema que era un beneficio, porque en ese minuto éramos parte de una región que era mandada y dirigida desde su capital, que era Iquique, con esta empresa privada además, y ojo, hay que decir que la zona franca tiene más de un 70% de sus acciones son fiscales. El resto lo conforman un grupo de empresas y empresarios accionistas que sostienen el sistema. Bueno, ¿qué pasa después? Empezamos a darnos cuenta que nosotros teníamos la facultad o teníamos la posibilidad de influir o intervenir en este proceso para romper con esta cadena y este candado que nos tenían amarrados. Cuando se crea la región de Arica y Parinacota. ¿Qué pasa después? Cuando se corta la región y empieza administrativamente a manejarse una nueva región con intendentes, seremis, con todos sus jefes de servicio, un jefe regional de aduana aquí, no en Iquique, un intendente aquí y no en Iquique, un jefe de impuesto interno aquí y no en Iquique, entonces nosotros dijimos, como la ley dice, que tiene que pronunciarse aduana, tiene que pronunciarse el director regional, tiene que pronunciar esto, ok, vino una empresa que se quiso instalar, se calificó porque los organismos técnicos que la ley establece que deben calificar, dijeron sí, estos señores cumplen con las condiciones para ser instalados como empresa que reciba los beneficios de zona franca industrial. Y ahí dio el visto bueno el jefe regional de aduanas, el visto regional, el intendente se pronunció, y esta empresa se pudo quedar. Y de ahí se nos arma el incendio con Iquique y empieza este desbarajuste donde empiezan a amenazar con, incluso hubo en alguna oportunidad que esa Sofri presentó demandas contra el Estado, en circunstancias que el Estado es dueño de la mayoría de las acciones de la empresa. Bueno, el tema es que, ¿qué pasa después? Esto llegó a la Corte Suprema. Llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema nos dio la razón. Arica puede, con estas nuevas condiciones, porque es región, porque tiene los jefes regionales, porque lo único que se hace es cumplir con la ley en términos de quienes deben calificar, y que ahora los que califican son personas que están en Arica, no tienen la presión de estar en Iquique, expuestos a la presión ciudadana, a los gremios que siguen atacándolos, pueden tomar decisiones. Entonces, ¿qué hicieron después? Que nos empezaron a obligar a que cada vez que se presentaba una empresa, ellos presentaban otra vez demanda y empezaba la pelotera y seguíamos para arriba y vamos hasta la Suprema. O sea, no puede ser que cada vez que se instalara una empresa estemos 2 años esperando que la Corte Suprema se pronuncie para hacer una cosa absurda. Pero esto manejado desde Iquique. Entonces, primero, el primer error que comete Arica, y no lo comete Arica, hay que ser justo, fue que termináramos con un senador iquiqueño, claro, el señor Fulvio Rossi, que su campaña en una buena medida se la financiaron empresarios iquiqueños, gente de la zona franca, y yo no voy a cuestionar eso, porque a muchas personas les financian sus campañas, a las empresas les hacen aporte. No es mi caso, lo digo con toda honestidad, nunca he recibido un peso de ninguna empresa para mi campaña, ayudas de amigos o de pequeñas empresas, cosas chicas. Estoy hablando de una cuestión de la envergadura de la zona franca, de empresas mineras, y terminamos nosotros con que el carcelero ahora de este sistema aquí es el propio senador Rossi, que es iquiqueño y que obviamente frente a esta disyuntiva se va a pronunciar por favorecer a la zona franca de Iquique. A mí me parece relevante y me tiene desconcertado y lo encuentro insólito, por decirlo de alguna manera, este anuncio que hace el intendente, porque esta es una medida que está ofreciendo el gobierno del señor Piñera. Porque esto podría potenciar el desarrollo industrial rápidamente en Arica, por una razón muy simple, porque los beneficios son los mismos que tendrían empresas en Iquique, con la diferencia que estarían más cerca de los mercados y que aquí podrían comprar los terrenos y ya se los arriendan.
Es que tenemos terrenos de sobre y a un precio mucho más real y racional que los precios que podrían comprar, pero allá no les venden, les arriendan. Incluso los usuarios del sistema franco de Iquique, de venta al detalle, todos los locales son arrendados. A nadie le venden nada y le cobran por el metro cuadrado, y cobran unas brutalidades de precio. Si lo único que se está pidiendo es que se le entregue a Arica, dado el hecho que somos una región distinta, que administre su sistema de zona franca industrial en forma autónoma y no dependiendo de Iquique. Es porque nos pertenece y nos corresponde. Entonces, yo creo que es tremendamente decidor que la gente pueda tener acceso. Bueno, el diario La Estrella de Iquique, en su portada, unas letras enormes de grandes: indignación por zona franca en Arica. Nadie ha hablado de zona franca en Arica. Nadie. Estamos hablando de que la misma zona franca industrial que tenemos desde hace muchos años pueda ser administrada por Arica, nada más que eso. Como una reactivación solamente. Es lo que yo quiero decir ahora y que me parece relevante destacar, que escuche la gente, por favor, lo que dijeron nuestros parlamentarios sobre esto. Sí, eso es importante. Dice: aun cuando el senador Fulvio Rossi indicó que debe interiorizarse mejor respecto del anuncio del edil ariqueño, la verdad que no hay ni un anuncio del edil ariqueño, porque esto lo anunció el gobierno a través del intendente Barbosa, y estuvo esto en el Mercurio de ayer, y hoy día sale una enorme nota en el Mercurio de hoy con el tema de lo que está pasando en Iquique con esto. Dice que debe interiorizarse, dice, para emitir opinión. Reconoció, dice el señor Rossi, que Arica necesita ciertas medidas de reactivación por la crisis profunda en que está, por sus indicadores de pobreza, desempleo y despoblamiento. Y si se ha planteado, dice Rossi, una zona franca, ojo lo que sigue ahora, de comercio y turística, sería lo más potente para ayudar a Arica, expresó. Él sabe que eso no va a ir, ninguna de las dos. ¿Por qué no habla el señor Rossi de la zona franca industrial de Arica, que está en la ley, en el decreto que creó la zona franca? ¿Por qué no se pronuncia? Yo lo emplazo públicamente. Y esto es una crítica política, por favor, para que nadie interprete que estoy atacando al señor Rossi. Estoy atacando su discurso. El señor Rossi tiene un discurso hipócrita, porque él nunca se va a pronunciar a favor de que Arica tenga autonomía en su zona franca industrial, porque va a tocar los intereses de Iquique, y tiene varios padrinos en Iquique que le pedirían cuenta. El parlamentario señaló, dice La Estrella de Iquique, porque este es un discurso para los iquiqueños, porque salió La Estrella de Iquique, dice el señor Rossi, el parlamentario señaló que una zona franca industrial ya existe en esa zona, dice, y no es algo nuevo, y la verdad es que no ha funcionado. Le faltó decir al señor Rossi que no ha funcionado porque sus padrinos de Iquique no han permitido que funcione. Eso es otra cosa. Y ojalá se pudiese funcionar mejor. Pero prefiero esperar a conocer la respuesta que entregue el gobierno. ¿Alguien podría decir que este es un senador nuestro que se está jugando porque Arica tenga su autonomía en la zona franca industrial? Obviamente que no. Entonces, mire lo que dice Orpi. Aquí yo creo que el intendente debería tener una conversación con Orpi, o el ministro Larroulé, que es el que está haciendo el anuncio, porque Orpi dice lo siguiente, en La Estrella de Iquique de hoy día: el senador Jaime Orpi Gudi, dice, explicó que debe estudiar el tema, pues tengo una línea distinta del alcalde Sancán. Creo que debe existir un impulso para Arica, pero no a expensas de Iquique. ¿Y quién ha dicho que tiene que ser a expensas de Iquique? ¿Acaso la zona franca industrial de Arica no existe del año 75? ¿Acaso lo único que nos estamos reclamando no es administrar esa zona franca industrial que tenemos del año 75? ¿Dónde está lo nuevo y distinto? Entonces, él dice, no puede ser en contra de los intereses de Iquique. ¿Y en qué toca los intereses de Iquique si la zona franca industrial de Iquique, la zona franca de Iquique es una zona franca de venta al detalle fundamentalmente, y está, y aquí estamos hablando de potencial desarrollo industrial de Arica? Entonces estamos en manos de dos senadores que obviamente tienen intereses cruzados con Iquique, y yo no le voy a quitar legitimidad a eso. Estoy dejando constancia de un hecho objetivo, nada más que eso. Y tenemos dos diputados que sufren de mutismo frente a esto. Arica no tiene quien la defienda, esa es la verdad de las cosas. Ese es el problema. Arica no tiene quien la defienda, y yo considero que con la postura de los dos senadores que tenemos estamos hasta el cuello, y yo celebro esta decisión del gobierno. Celebro que ayer el intendente dijera: esta es una oferta y una propuesta del gobierno de Piñera, me parece muy bien. Y si yo tengo que reconocer públicamente que nuestros gobiernos no fueron capaces de imponerse a ese monstruo que se llama Sofri S.A., la zona franca, Sofri S.A. es la empresa administradora, no fuimos capaces de enfrentarlos y derrotarlos, y que si este gobierno puede hacerlo sería después. Pero yo tengo mis dudas de que Piñera logre doblarle la mano al poder que tiene, poder económico que hay detrás de todo esto, y entregue en definitiva
la administración de la zona franca industrial a los ariqueños.